Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Vamos a continuar estudiando la porción número 19, que tiene por nombre Terumá, que significa ofrendas. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Shemot, del capítulo número 25 al capítulo número 27, versículo número 19. Repito, Éxodo capítulo 25 al capítulo número 27, versículo 19. Así que vamos a iniciar. Acompáñame con Éxodo capítulo 25, versículo 1 y versículo número 2. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Mira qué interesante. Yahweh está pidiendo una ofrenda al pueblo de Israel. A ver, pero es curioso porque anteriormente habíamos leído que Yahweh es Elohim, es dueño de todo cuanto existe. Así que, ¿por qué pedir una ofrenda? Vayamos por favor a Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Éxodo capítulo 19, versículo número 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ojo, porque mía es toda la tierra. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Salmos, capítulo 24, versículo número 1. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, ¿realmente Yahweh necesitaba de una ofrenda? Es muy importante el distinguir que esta ofrenda que Elohim está pidiendo se trata de lo que hubiere en el corazón del pueblo, lo cual, repito, correspondía a Elohim. Fíjate muy bien de la diferencia. Veamos cómo lo enseñó Yahshua, nuestro Mesías, sobre este tipo de ofrendas. Vamos por favor a Lucas, capítulo número 21, del versículo 1 al versículo número 4. Lucas, capítulo 21, versículo 1 al versículo número 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjate qué interesante entonces el saber que este tipo de ofrenda es entonces de acuerdo a lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo número 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Así que mira, por lo tanto, una terumá no se trataba de una obligación. Repito, se trataba de lo que había en el corazón. Va de nuevo. Éxodo capítulo 25, versículo número 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, es decir, que tomen para mí una terumá, de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Bueno, veamos un gran ejemplo de una ofrenda dada con el corazón y de una ofrenda no dada con el corazón. Y justo esto lo encontramos en Bereshit, que es Génesis. Vamos por favor a Génesis, capítulo número 4, del versículo 1 al versículo número 7. Y seguramente ya sabrás de qué ofrenda me refiero con Abel y con Caín. Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo número 7. Dice, conoció Adán a su mujer Java, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Subraya bien esto. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Versículo número 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjate muy bien. Leímos que ambos llevaron una ofrenda a Elohim. La diferencia es que Abel llevó de lo mejor que él tenía, mientras que Caín simplemente llevó. Ojo, no se trata de lo más costoso, no se trata de lo más caro, se trata de lo mejor que había en su corazón. Pero, ¿por qué es tan común dar de la manera en que dio Caín? Sencilla razón, creemos que cuanto tenemos o logramos es gracias a nuestro esfuerzo, y por lo tanto nos cuesta reconocer la soberanía de Elohim en nuestra vida. Fíjate muy bien, Abel nunca pensó, si le doy la oveja más gorda de las primicias a Elohim, me voy a quedar sin lo mejor. Abel simplemente lo entregó. Pero por otro lado vemos a Caín, que viendo seguramente las frutas más grandes, las primicias, las más jugosas, simplemente tomó lo que seguramente de lo cual tenía más y lo entregó. ¿Te das cuenta entonces que es una terumá? Una ofrenda del corazón. Repito, no se trata de lo más caro o de lo más costoso, se trata de lo más importante que hay para ti. Y es más interesante el saber el propósito de esta terumá en lo particular. Vamos por favor a Éxodo capítulo 25, versículo número 8 y versículo número 9. ¿Para qué sería utilizada esta terumá? Esta ofrenda del corazón, ¿para qué sería? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira, es muy interesante entonces el saber que el tabernáculo debía ser construido con lo que hubiera en el corazón del pueblo de Israel. Debía ser construido no con las obras, ni con compromiso, sino con lo más importante que había en el corazón del pueblo. Pues justo en ese lugar habitaría Yahweh en medio de su pueblo. ¡Ah, qué interesante! Porque entonces estamos viendo que la terumá, que es una ofrenda del corazón, es entonces en beneficio de nosotros mismos. ¿Lo hayas visto de esta manera? Ojo, no se trata de dar para poder recibir. Pero si tú das esperando recibir, entonces no se trata de una ofrenda dada con el corazón. Repito, una terumá es una ofrenda dada con el corazón sin estar esperando algo a cambio, lo cual traerá bendición a nuestra propia vida. Elohim entonces les pidió terumá al pueblo para poder habitar en medio de ellos, en un tabernáculo. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9, versículo número 2 al versículo número 7, para entender cómo es que debía estar este tabernáculo. Aquí en Hebreos vamos a ver un resumen prácticamente de la forma en la que se componía o la forma en la que se estructuraba el tabernáculo. Así que vamos por fuera. Hebreos capítulo 9 del versículo 2 al versículo número 7. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primer parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, sino por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjate muy bien, entonces ahorita acabamos de leer en el libro de Hebreos un resumen de cómo debía construirse el tabernáculo. Repito, tenemos primeramente el atrio, donde los sacerdotes, los Kohanim, entraban continuamente para ofrecer sacrificio. Luego tenemos el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y por último, tenemos el lugar santísimo, donde estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y todo esto debía ser construido no con sobras, sino con lo mejor que había en el corazón del pueblo de Israel. Por lo tanto, el propósito era levantar un tabernáculo en medio del pueblo de Israel, para que Elohim habitara en medio de ellos. Pero para que esto sucediera, debía probarse primeramente el corazón del pueblo, justo entregando esta terumá.
fíjate algo muy interesante de este tabernáculo. Hoy tenemos que el tabernáculo representa a Yahshua mismo, nuestro Mesías. Hoy el tabernáculo nos representa a nosotros mismos. Vamos por favor a Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo número 21. Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo número 21. Dice, estaba cerca Pesaj y subió Yahshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, respondiendo Yahshua les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ojo, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ah, qué interesante. Yahshua está hablando de su cuerpo como un templo. Fíjate, es claro. Yahweh, que es el mismo Yahshua, no tiene nada que ver con un templo de madera y de piedra. El propósito del templo físico fue para enseñarnos. Esto es muy interesante. El propósito del templo físico fue una representación esquemática de un hombre, el hombre perfecto. Y lo vamos a ver. Fíjate muy bien. El tabernáculo era un recinto rectangular grande. En la zona superior, es decir, en la última parte, encontramos el lugar santísimo, donde se encontraba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Veamos, las tablas del pacto que se tratan de las mismas palabras de Elohim, las cuales debían estar en el lugar santísimo. Éxodo capítulo 24, versículo número 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Yo te pregunto, ¿cuál es ese libro del pacto? Bueno, justo los mandamientos, la Torah. Ahora, ¿qué es lo que más le interesa a Elohim de nosotros? Es interesante saber que lo que más le interesa a Elohim de nosotros es nuestro corazón. Pues Él sabe que lo que hay en nuestro corazón lo demostramos a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Primera de Samuel capítulo 16, versículo número 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo número 7 dice, y Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. ¿Recuerdas en el nuevo pacto dónde fue que Yahweh puso sus tablas, es decir, sus palabras? Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo número 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, ojo, y en su mente las escribiré. ¿Te estás dando cuenta de la relación del cuerpo con el lugar santísimo? Yo te pregunto, ¿dónde está tu mente? Exacto, en tu cabeza. Pero veamos además la relación del corazón con la mente. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Veamos lo que dijo Shaul en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y versículo número 17. Primera de Corintios capítulo número 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Fíjate muy bien, el lugar santísimo, el cual, como vimos, tiene una referencia muy importante a la parte superior del cuerpo, se trata del lugar más kadosh, del tabernáculo. Ojo con lo que te voy a decir. Al lugar santísimo, la única persona que podía entrar era solo el sumo Cohen, el sumo sacerdote. Hoy, ¿quién es el sumo Cohen? Yahshua, nuestro Mesías.
Por lo tanto, absolutamente nadie que no sea Yahshua podría estar entrando al lugar santísimo. ¿Te das cuenta? No puede haber ni una sola palabra de hombre en nuestra mente, el lugar más kadosh. Al lugar santísimo, nadie más tenía permitido entrar. ¿La razón? Porque de las palabras que estén en ese lugar dependerá el actuar del resto del templo. Hoy yo te preguntaría, ¿es solo Yahshua quien está en ese lugar santísimo de tu cuerpo, la cabeza? ¿O son las palabras de hombres las que están entrando en tu mente y corazón, las cuales contaminarán tu vida? Mateo capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 11. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 11 dice: Entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Te das cuenta? Ahora, veamos qué más hay en el lugar santísimo, además de la Torah. Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4. Tras el segundo velo está la puerta del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, veamos ahora la importancia de cada uno de estos elementos justo en ese lugar santísimo. Vamos a lo que es el maná. ¿Qué representará hoy el maná? Éxodo capítulo 16, versículo número 4. Entonces el Señor le dijo a Moshe: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Fíjate qué interesante. El maná es la palabra que nos sustenta, con la cual nos prueba Yahweh para ver si seguimos o no sus instrucciones. Isaías capítulo 41, versículo número 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de la justicia? Yahshua, nuestro Mesías. Veamos el segundo elemento, vara de Aarón. Números capítulo 17, versículo número 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moshe al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Hoy, ¿qué estará representando esta vara de Aarón para nosotros? La emuná. Justo el creer, el confiar y el obedecer. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta? Hoy cualquier persona dice creer en Elohim. La gran diferencia es que no cualquier persona cree, confía y mucho menos obedece. Veamos ahora los elementos del lugar santo. En el lugar santo encontramos la menorá, o el candelabro de 7 brazos, la mesa y de los panes de la proposición. Bueno, entendamos qué representa hoy día esa menorá. La menorá es la luz que debe estar encendida. La pregunta aquí es: ¿estará encendida realmente tu luz? ¿O será que no hay luz ahora en nuestro corazón y hay solo palabras de hombres que ni una chispa pueden producir? Mira, si estamos en Yahshua, si somos parte de su cuerpo, entonces debemos ser luz a las naciones. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo número 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mira, el candelabro era lo primero que se veía al entrar al tabernáculo, para recordar que Yahweh es luz. ¿Y cómo crees que se pudiera ver reflejada esa luz? Bueno, justo a través de guardar los mandamientos, guardar la ley de Yahweh, que es la misma Torah. Proverbios capítulo 15, versículo número 13. Proverbios capítulo 15, versículo número 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Isaías capítulo 9, versículo número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Interesante entonces ese significado que hay acerca de la menorá en el lugar santísimo. ¿Realmente esa menorá el día de hoy en nuestra vida estará encendida? ¿Realmente hay ese aceite que es el que permite que esté encendida esta lámpara? Bueno, veamos que además de la menorá en el lugar santo estaban los panes de la proposición. Veamos Juan capítulo 6, versículo número 35. Juan capítulo 6, versículo número 35 dice: Yahshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo número 48. Yo soy el pan de vida. ¡Ay, qué interesante! ¿Realmente está Yahshua en tu interior, en su verdadera esencia, para nunca tener hambre y jamás tener sed? ¿O será que lo que has conocido al día de hoy simplemente no te sacia y por lo tanto experimentamos hambre y sed? ¿Has conocido de alguien que vino a abolir su propia ley y a hacerte sentir que su ley, que es la Torah, es muy difícil de llevar? Bueno, sigamos viendo lo que debía haber en el lugar santísimo, el arca del pacto. Éxodo capítulo 25, versículo número 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Versículo 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fíjate qué interesante lo que acabamos de leer sobre la mención de cubrir de oro en este orden. Primeramente es por dentro y luego por fuera. ¿Por qué no primero por fuera y luego por dentro? ¿O por qué simplemente no nada más que esté por fuera? Vamos por fuera a Lucas capítulo 6, versículo 43 al versículo número 45. Lucas capítulo 6, versículo 43 al versículo número 45 dice: porque ningún buen árbol produce fruto malo, ni ningún árbol malo produce fruto bueno. Cada árbol se reconoce por su propio fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. La buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenado en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. Fíjate, Yahweh pide cubrir de oro puro el interior y luego el exterior. No podría haber un arca visualmente muy atractiva si el interior no tenía la misma calidad. Por ello pide primeramente cubrir de oro el interior y después el exterior. Esto es justo la congruencia de nuestra vida. La forma en la que pensamos es la forma en la que deberíamos estar actuando. ¿Te das cuenta? Continuamos. Éxodo capítulo 25, versículo 18 al versículo número 22. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre las 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. A ver, ¿por qué querubines sobre el propiciatorio? Mira, el propósito de los querubines era cuidar. Recordemos que Yahweh sacó a Adán y a Eva del paraíso
a causa de la desobediencia. Y colocó querubines para que no pudieran tener acceso al árbol de la vida. Interesante, entonces, que la función del querubín era cuidado. Vamos por fuera a Génesis capítulo 3, versículo 23 y versículo número 24. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24 dice: y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjate, aquí en el tabernáculo los querubines continúan protegiendo el contenido del arca. En ningún momento fueron puestos como objeto de idolatría. Hoy día sabemos que el sacrificio que se hizo por excelencia, es decir, el cordero sin mancha, sin defecto, fue Yahshua nuestro Mesías. Es por ello que esos sacrificios que se debían ofrecer continuamente por los pecados y obtener redención ya no son necesarios. Pues gracias a la sangre que derramó Yahshua nuestro Mesías en el madero, hoy tú y yo tenemos el regalo de la salvación. Sin embargo, ese gran regalo depende de ti y de mí aceptarlo o rechazarlo. Hoy yo te preguntaría, ¿realmente nuestro cuerpo, nuestra vida es propicia para que habite Yahweh en medio de nosotros? Mira, de nada nos servirá decir que lo amamos si nuestra vida no es congruente. Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo número 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Sus palabras, la Torá. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo con el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerda, amado pueblo de Israel, nuestros actos deben ser una continua terumá, no por obligación de cumplir, sino por amor. Shavua Tov, amado pueblo de Israel, y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Bendiciones.